Hola, ¿qué tal? Vamos a ver las instrucciones del set que no hemos utilizado en los ejercicios y que entran en el examen. Así voy explicando aquellos que supongo que pueden llegar a presentar alguna dificultad. Entonces, las primeras son sumas aritméticas. Recuerden, todas las sumas son aritméticas, salvo aquellas tres cuyos mnemónicos empiezan con OR, que son sumas lógicas. Estas multiplicaciones son de AND, de compuerta AND, son multiplicaciones lógicas. La instrucción de call no la hemos utilizado, dice ver 1. Si vamos al renglón 1, dice, cargamos la parte alta del contador, que es PCH, en el contenido del stack pointer menos 1. Recuerden que el stack pointer indica la última celda ocupada, por lo tanto yo voy a guardar en la siguiente, hacia arriba, hacia las direcciones menos pesadas, hacia las más livianas, digamos, ¿sí? Recuerden, se va llenando de lo más pesado a lo más liviano, esa parte de memoria llamada pila. Luego, la parte baja del contador se carga en la siguiente celda. Ya cargué dos más de mi pila, ¿sí? Luego, el stack pointer, como yo llené dos celdas más de mi pila, se decrementa en 2. Y el contador se le asigna, se llena con el contenido del byte 3 y el byte 2. O sea, ¿qué significa? Entonces, yo tengo acá que ocupa 3 bytes, o sea, y es modo inmediato, o sea que el primer byte es el código de operación, y los segundos son los datos, el segundo y el tercero. Por eso se carga con eso el contador. Call es un llamado a subrutina. Quiere decir que yo corto con lo que estoy haciendo en mi programa principal y voy a la subrutina. Por eso es que yo guardo el contador para saber dónde corté y dónde debo continuar cuando vuelva a mi programa principal una vez terminado de trabajar en la subrutina. Van a ver ustedes que hay varias instrucciones como CC, que dice if carry vale 1 call, CM, if S vale 1 call. Van a encontrar que hay varias, CNC, CNZ, CP, que si se cumple cierta condición de bandera, se hace call. Entonces, ¿qué sería? Si se cumple esa condición, vamos a la instrucción call, hacemos lo que dice el renglón 1 y trabajamos en la subrutina. Si no se cumple esa condición de bandera, no vamos a call, y como estas instrucciones son de 3 bytes, quiere decir que adelantaríamos 3 respecto a donde estoy y seguiríamos trabajando en el programa principal, porque no se cumplió la condición de salto para ir al subprograma. ¿De acuerdo? CMA y CMC ya lo hemos visto. Compare, fíjense CMPM, CMPR y fíjense CPI data, estas tres. Son 3 restas, por lo tanto en complemento a la base, siempre es complemento a la base, menos las que pasamos recién, CMA y CMC, que es complemento a la base menos 1, ¿verdad? Bien, entonces, estas 3, complemento a la base, pero fíjense que no asigno a ningún lugar el resultado de la resta. El resultado se pierde. ¿Para qué sirve? Fíjense que CMP es la abreviatura de comparación. Yo estoy comparando dos datos. Por ejemplo, en el primer caso, el contenido del acumulador con el contenido del contenido de HL. ¿Y cómo se manifiesta eso? Y fíjense las banderas. En los 3 casos se afecta signo, paridad y acarreo auxiliar. Y dice ver 10, ver 9 y ver 11. Si vemos 9, 10 y 11, vemos que dice que Z, en los 3 casos, vale 1, si los dos contenidos son iguales, quiere decir que el resultado de esa resta fue 0, y carry vale 1 si el contenido de A es menor que el segundo contenido. O sea que yo estoy comparando esos dos valores, las banderas me detectan cuál fue mayor o si son iguales, y a partir de ahí, en mi programa principal, se tomará una decisión según el valor de las banderas. ¿Qué más? Esto ya está. DAA, ya lo hemos explicado, yo les mandé en el Facebook una hojita con 3 instrucciones explicadas. DA es una de ellas. DADB, DH, stack pointer es una suma entre el contenido de H y de L, más el segundo par de instrucción de registros según el caso. Y se guarda la parte más pesada en H y la parte más liviana en L, el resultado de esa operación. DCRM, DCRR son 2 restas, una se le asigna un contenido de memoria, la resta es entre ella y menos 1,
El segundo caso es de un registro, se afectan todas las banderas menos carry. Nosotros hemos usado una de estas instrucciones y vimos que el carry se mantenía, teniendo o no teniendo carry en esta instrucción no nos afectaba y se mantenía el carry anterior. DSXB, DH, stack pointer son también restas entre el número formado por la unión de un par de registros menos 1 y se le asigna ese resultado a ese par de registros respetando cuál es la parte más pesada para el de mayor jerarquía y la parte más liviana para el de menor jerarquía. DI e I. Bueno, el primero es deshabilita interrupción. ¿Qué significa? Si el programador escribe esta instrucción de deshabilitar interrupción, quiere decir que si el programa está trabajando, aparece una subrutina que quiere ser atendida, como está esta instrucción, no se la atiende, queda esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el programador escribe la instrucción habilitar interrupción, entonces el micro se fija qué instrucciones, qué programitas, subprogramas están esperándolo, los atiende y luego continúa con su trabajo. Si aparece en el examen, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, fíjense, ocupa un solo byte, no afecta a ninguna bandera, por lo tanto, si alguna de estas dos instrucciones aparece en el examen, ustedes simplemente incrementan el contador y continúan trabajando. Porque no van a tener dos programitas paralelos, no van a trabajar con un programa principal y una subrutina. Ustedes van a seguir siempre un hilo conductor, o sea, no van a ir a otro lado. Así que ustedes incrementarían el contador y seguirían. Bueno, HLT, stop, yo creo que ya no hace falta más explicaciones. Import, modo directo. ¿Se acuerdan que directo era cuando en la instrucción estaba dado la dirección de memoria donde teníamos que ir a buscar el dato? Entonces, acá dice que se le asigna al contenido acumulador el contenido de data y que ocupa 2 bytes. Bien, fíjense que opuestamente a el import, tenemos el output, acá. También es directo, también se le asigna, pero al revés, lo que está en el acumulador, el contenido de data, y también tienes 2 bytes. Bien, esto es in y out del puerto de entrada o puerto de salida. Se le asigna al acumulador el contenido del puerto de salida, de entrada en este caso, que está dada en el segundo byte, me dice qué puerto de entrada debo ir yo a buscar el contenido del dato ese para asignárselo al acumulador. Si apareciera en un examen, tendrán que tener ustedes en el enunciado, puerto 1 tiene tal dato, 2, 3, o sea, varios puertos con varios datos, y acá, según el segundo byte, yo iría a buscar ese puerto que me está indicando en el segundo byte para encontrar el dato que debo guardar en el acumulador. Y el output sería al revés. ¿Por qué puerto de salida yo debo sacar el valor que tengo en el acumulador? Sacar. Copiar, recuerden, sigue teniendo ese valor el acumulador. Ojo. Seguimos. INRM es un incremento de un contenido de una dirección de memoria, se le incrementa en 1 y se vuelve a guardar ese nuevo valor en esa nueva celda. Lo mismo acá pasa con el contenido de un registro. Lo mismo acá pasa con un número formado con un par de registros, también le sumamos 1, y lo guardamos también en la parte más pesada, en la mayor jerarquía, la parte más liviana, en la menor jerarquía. Estos saltos, tenemos saltos condicionados. Salta si carry vale 1, porque se le asigna al contador del programa el contenido de byte 3 y el contenido de byte 2, no se cumple esa condición, no salta y se incrementa en 3 el contador, porque va a estar 3 después, o sea, son 3 lugares, la siguiente instrucción 3 después de la primera de esa instrucción. Lo mismo en JM, un salto condicionado. JMP es un salto sin condición. Salta, se le asigna el contenido del contador, el contenido del byte 3 y el contenido del byte 2. Y salta. Acá siguen una serie de saltos condicionados. LD address se le asigna al acumulador el contenido de byte 3 y byte 2, es directo. Lo mismo acá, pero con un contenido de RP, el registro indirecto. LHLD, ver 8, yo creo que lo hemos utilizado en un ejercicio, y si no, bueno, lo vemos por las dudas, le asigno a L el contenido de byte 3 y 2, y a H el siguiente, contenido de la siguiente celda. Después LXB,
data 16, con D, con H y con stack pointer, es lo mismo, parecido de recién, pero se le asigna al registro de mayor jerarquía el contenido del byte 3 y al registro de menor jerarquía el contenido de byte 2. Bueno, no es parecido al anterior. Bien. MOV MR es un cambio, un pasaje de contenido de un registro a una celda de memoria direccionada por este par de registros, y acá al revés. Acá pasa de un dato al otro, este sí lo hemos visto en un ejercicio, el MOV R1 y R2. MOV MData es de un byte a una celda de memoria, acá de un byte a un registro en particular. El no operation lo hemos visto, es una pausa, se incrementa en 1 el contador y seguimos. Hora M, hora R y hora data son las tres sumas lógicas que tenemos acá. Operamos con compuertitas, output ya lo vimos recién. PCHL, fíjense, se le asigna el contenido de H a la parte alta del contador, la parte de mayor jerarquía, la parte más pesada, las 8 bits más de la izquierda, y el contenido de L en la parte más baja del contador. Quiere decir que estamos asignando un valor al contador, por lo tanto, este es un salto incondicional. Sería muy parecido al que vimos recién, al JMP, pero acá el contador se carga con el byte 3 y byte 2 de la instrucción, mientras que acá se carga con el contenido de dos registros, el de H y el de L. También es salto incondicional. Las pop y las push ya las hemos visto en un ejercicio, las de rotación también las vimos. Pasamos a red. Red es lo opuesto de call. Hoy vimos call, que era el llamado a su rutina. Red es retornar de su rutina, dice ver 2. Si yo veo renglón 2, vemos que es al revés de lo que vimos con call. En call habíamos visto que guardábamos PCH en una celda, la primera celda libre de la pila, y PCL en la siguiente celda libre. Y decrementábamos en 2 el puntero de pila. Fíjense qué pasa acá. Al retornar tengo que recuperar los datos. Por eso, si yo el último que cargué fue PCL, ahora será el primero que recupere, porque esta es la última celda ocupada. Por lo tanto, recupero PCL y luego recupero PCH, que había sido el primero que habíamos guardado. Como yo recuperé el valor que teníamos en 2 celdas, el puntero se incrementa en 2 porque estoy vaciando mi pila. Fíjense que es lo opuesto del renglón anterior, que era de call. ¿Bien? De la misma forma que antes, vamos a tener varias instrucciones que, si se cumple cierta condición de bandera, hacemos red, o sea que haríamos el renglón 2. Si no se cumple esa condición de bandera, no hacemos red, ocupa un solo byte, así que incrementamos en 1 el contador y seguimos trabajando. RSPN lo expliqué yo en esa hojita que le subí al Facebook. SBBM, R y BIDATA son restas en complemento a la base, donde intervienen 3 términos para restar. Hagan de a 2. Primero, por ejemplo, en el primer caso, el contenido acumulador, menos el contenido de H y L, saquen ese valor y luego le restan el carry, siempre trabajando en complemento a la base. ¿Bien? SHLD, ver 7, es muy parecido al que vimos recién, al 8, pero este es al revés. Cargo L en el contenido de una celda, de byte 3 y byte 2, mejor dicho. Cargo el contenido de L en el contenido del byte 3 y byte 2, o sea que los 2 bytes me indican la dirección de memoria donde debo ir a guardar el contenido de L. Y H en la siguiente celda. O sea, fíjense que 7 y 8 son opuestos uno al otro. SPHL lo hemos usado, asignamos un valor a stack pointer. STADRES, guardamos el acumulador en una celda direccionada por el byte 3 y byte 2 de la instrucción, y en las otras dos en una celda direccionada por el par de registros, que tenemos que averiguar cuál es. Fíjense, el primero será BC, el segundo será DE. STC, asignarle un 1 directamente al valor de la banderita carry. No me importa que había antes, escribo 1, punto. Sub M, R y sub data son 3 restas en complemento a la base. XCHG es un intercambio de contenidos, este lo hemos usado en un ejercicio. XRAM, XRAR y XRI data
Son 3 operaciones con la compuerta OR exclusiva. Recuerden de redondear este paréntesis, que me quede un círculo y adentro el símbolo más. Es el símbolo de la OR exclusiva, marca paridad impar. Y por último, XTHL es un intercambio de contenidos entre, por ejemplo, L y el contenido de contenido stack pointer y H con la siguiente celda. ¿Bien? Yo con esto hemos barrido ya todas las instrucciones. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Todas entran en el examen tanto parcial como el examen final. Por lo tanto, no tienen que tener dudas con ninguna de las instrucciones. Trabajen con los ejercicios del otro apunte, el que tiene varios ejercicios resueltos, y también me van manifestando las dudas que tengan y los problemas que le vayan surgiendo. Besos grandes a todos.